Muy buenas tardes a todos, los saludamos directamente desde acá de la Institución Educativa Comercial del Norte, hoy en este nuevo conversatorio en lo que tiene que ver dentro del marco de los 40 años de servicio educativo en esta institución al norte de la ciudad de Popayán y que ha dado muchas satisfacciones a diferentes familias en lo que tiene que ver con la graduación, la capacitación de sus hijos en el área de comercio, con su articulación que tiene con diferentes entidades, en el SENA, como también con algunas otras que nos han dado la posibilidad de trabajar con ellos. Hoy, con dos invitadas supremamente especiales, personas que tienen que ver con un programa, el programa YEMPA, un programa que fue construido a nivel nacional con prueba piloto y que en el departamento del Cauca iniciaron varios, pero infortunadamente por diferentes cosas no pudieron continuar. Sin embargo, nuestra institución sigue adelante con este importante evento. Hoy nos acompaña la doctora psicóloga Siley Velasco Muñoz, eh, que es de la psicóloga de la Universidad Antonio Nariño, magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad Santander, docente vinculada en la básica primaria del 2010 en el Colegio El Mirador. Desde el 2005 hasta el 2009 está en el programa de personas con situación de desplazamiento, en un programa que también adelanta el gobierno nacional. Y por el otro lado también nos acompaña la compañera Yamil del Socorro Chilito, egresada de la normal Santa Catalina del municipio de Bolívar, con una experiencia muy amplia que más adelante también la vamos a conocer en este gran evento que es el evento de YEMPA. Entonces, bienvenidos a las dos compañeras, la psicóloga, como también la profesora Socorro, a este evento. Señor rector, muy buenas tardes, que usted es el que hace posible que este evento se lleve a cabo durante toda esta época que hemos estado al frente y que hemos dado a conocer muchas cosas que se han hecho, que se han gestado dentro de la institución educativa comercial del norte en su administración como rector. Bienvenido, profesor Edgar Gregorio Meneses Moncada. Muchas gracias, profesor Evelio, por estar con nosotros nuevamente en este conversatorio, esta vez sobre las experiencias significativas que se desarrollan en la institución educativa comercial del norte. Es una oportunidad también de presentar a una persona que hace parte de este proceso. Precisamente ya el profe Evelio la anunciaba, la magíster Marlene Shirley Velasco Muñoz. Ella hace parte de la institución educativa del Mirador de Popayán. Y lógicamente han coordinado un buen equipo de trabajo con nuestra docente Yamil del Socorro Chilito, quien ha venido batallando con este proceso en la institución educativa comercial del norte. Es importante decirles que la experiencia YEMPA la hemos titulado para esta ocasión Experiencias significativas con YEMPA, leer y escribir me enseña a aprender a vivir. Importante esta titulación que se le ha dado. Decirles que esta experiencia aparece en el contexto nacional en el año 2012 como una experiencia piloto del Ministerio de Educación Nacional en alianza con la corporación Comprender. Es una corporación que trabajó prácticamente en muchas instituciones del país y que nosotros como institución educativa en Popayán hicimos parte de este proceso conjuntamente con otras instituciones. Nosotros en este proceso prácticamente de 9 años queremos saber qué se ha hecho en YEMPA, cómo hemos avanzado, cómo se dice, cómo hemos buscado que la experiencia no se muera y cómo hemos posibilitado que hayan unos verdaderos aprendizajes, sobre todo en el campo de la lectura, de la escritura, de la convivencia, de la lúdica, porque este programa articula muchas cosas. Y fundamentalmente se focaliza es en el grado primero. Entonces, las dos expositoras en el día de hoy nos van a dar a conocer muchas de las cosas que ellas han realizado, no solamente en el contexto de nuestra institución, sino en el contexto de las instituciones de Popayán. Entonces, bienvenidas a este espacio.
Profe Evelio tiene la palabra para que haga la presentación inicial de la profesora Yamil del Socorro Chilito. Sí, muchas gracias, señor rector. Sí, le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Yamil de Socorro Chilito Cabezas, es egresada de la Normal Santa Catarina. Esto es del municipio de Bolívar, Cauca. Empezó su experiencia en el municipio de Bolívar, en la vereda El Rodeo, en su momento por la contratación municipal. Con el tiempo fue nombrada por la Secretaría de Educación Departamental en el municipio de Popayán, Resguardo de Quintana, Parcelación San Ignacio, con el cargo de directora rural durante 9 años. En el año 2000 fue trasladada a la Institución Educativa Comercial del Norte, donde se desempeña hasta el día de hoy. Licenciada en Ciencias Religiosas y Teología de la Universidad Javeriana, especialista en Lúdica Educativa de la Universidad Juan de Castellanos de Tunja, galardonada como educador distinguido docente con la Federación Cauca el 7 de junio del 2008. Del año 2018, la institución educativa comercial del norte fue destacada en la participación de los premios CONACED, con currículos personalizados e innovadores para la escuela en pastoral con la experiencia con Yempa, leer y escribir me enseña a aprender a vivir. Eso fue en Bogotá el 29 de septiembre del 2018. Profesora Yamil del Socorro Chilito Cabezas, muy buenas tardes, bienvenida para que nos comparta toda esa importante experiencia dentro de este programa en el marco de los 40 años de vida educativa de El Comercial del Norte. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañero Belio. Buenas tardes para todos. Un afectuoso y cariñoso saludo para toda la comunidad educativa del Comercial del Norte, en cabeza del gran líder, señor rector Edgar Gregorio Meneses Moncada, y a toda la audiencia en este conversatorio. Lo que les voy a contar con mi experiencia es algo muy sencillo, muy corto a grosso modo, porque en Yempa, con Yempa todo es posible y con Yempa es más hacer que decir. Entonces, en este día para mí es muy gratificante y también un gran reto contarles sobre la metodología flexible Yempa para aprender a leer y escribir en los grados primero. Buscar diferentes formas para llegar a los niños y a las niñas en las diferentes etapas, especialmente en el grado primero. Eso fue un legado que aprendí de mi padre, que en paz descanse, cuando él siempre me insistía: por favor, buscarle a los niños más pequeños algo divertido, algo ameno, algo sencillo para que ellos aprendan más fáciles y sean más alegres, y siempre buscando el bienestar de las familias. Empezando por ahí, pues siempre tuve como esa incógnita de buscar por diferentes formas algo diferente para mis estudiantes. Como lo dijo el señor rector, en el 2014 se dio la oportunidad de capacitarnos o alfabetizarnos en el método Yempa. Se me dio la oportunidad de parte del señor rector para asistir a esa capacitación con de parte de la Secretaría de Educación Municipal, en la cabeza de la corporación Comprende, un grupo de docentes muy capacitados en esta formación. Iniciando, fuimos muchísimos docentes de diferentes instituciones que participamos en los diferentes talleres durante casi 3 meses. Iniciamos en el mes de septiembre y terminamos finalizando el mes de diciembre. El señor rector hace la convocatoria y yo le pido el favor de que se me tenga en cuenta para asistir, pensando, siempre buscando lo mejor de los estudiantes, pero también con la motivación, con el nombre que nos decían, Yempa, que es un método nuevo para aprender a leer y escribir. Pues he sabido que por todos lados salen nuevas metodologías, nuevas cosas para aplicar en las instituciones, ¿no? Entonces, pues con esa inquietud asistí muy puntual a los talleres, que fueron talleres muy largos, extensos y extenuados, de jornadas largas, pero a la vez también motivada porque los talleres fueron muy amenos, donde se nos motivó para aprender prácticamente todo lo que debíamos hacer con este método. Y poco a poco fui aprendiendo y viendo los resultados
que son muy favorables en beneficio de los niños. Para esto hay que estar como, pienso yo, como muy enamorado de la educación, cambiar maneras de pensar, cambiar formas de hacer, prácticamente desaprender todo lo que había venido haciendo con el método tradicional para que los niños leyeran, escribieran. Pero en su tiempo, para mí el método antiguo, digámoslo así, fue fructífero, se hicieron cosas, pero a partir de esa alfabetización, para mí cambió totalmente la forma de pensar, la forma de ver las cosas, las formas de hacer. Y cambiar eso no fue tan fácil. Romper con ese paradigma para mí fue un reto porque al principio, como todo lo novedoso, se necesita mucha constancia, mucha disciplina, mucho compromiso, mucho trabajo para aprender a hacer con Gempa lo que debía hacer. Entonces, con esa capacitación se me dio esa posibilidad. Nacieron nuevas inquietudes, nuevas cosas para hacer. El apoyo del señor rector fue total iniciando ese proceso. Fue algo maravilloso porque con el señor rector tuve el apoyo. Ya yo estaba motivada, yo ya estaba alfabetizada, pues había que emprender el trabajo en la institución. Entonces, ¿cuál era el otro reto? Con Gempa, leer y escribir me enseña a aprender a vivir, había que hacerle la sensibilización a los padres de familia, ¿no? Porque el padre de familia también estaba acostumbrado a otra metodología, a otras actividades, a otra forma de hacer las cosas. Al principio, como en toda situación novedosa, pues siempre hubo, pues como padres de familia que no estaban de acuerdo, que porque tenían que estar mucho más pendientes, las actividades eran diferentes, pero poquito a poco ellos mismos, como en el video más adelante se podrán dar cuenta, lo que ellos dicen, cómo sus niños aprendieron y cuál fue el resultado de este proceso. Entonces, ¿qué es Gempa? Ese nombre, decía yo de dónde habrá salido, pues como parecía como tan raro en ese tiempo, pero cuando uno ya se mete en el cuento, ya va entendiendo las cosas. Entonces, Gempa es una estrategia metodológica flexible implementada en el Brasil, inicialmente para estudiantes con necesidades educativas especiales, fortaleciendo el proyecto de inclusión, logrando la alfabetización al 100% en menos tiempo que con el método tradicional. Su fundadora, la matemática Esther Grossi, revolucionaria de la educación pública desde 1882. Con un grupo de investigación de más de 43 años de estudios en Puerto Alegre, es implementado en las favelas o barrios marginados del Brasil. Ellos, los profesores, nos contaban historias reales y conmovedoras de niños, de adolescentes y de adultos que habían logrado sacar de ser analfabetas a alfabetizados en muy poco tiempo, con cosas divertidas, amenas, conociendo el contexto de cada estudiante. Entonces, las connotaciones de Gempa es como un significado general: grupo de estudio en educación, metodología, investigación y acción. La profesora Esther Grossi es una persona enamorada totalmente de la educación revolucionaria, de la educación popular. Entonces, desde ese momento salen las inquietudes de continuar con Gempa. ¿Por qué Gempa? Porque con Gempa el estudiante tiene la oportunidad de aprender de acuerdo a sus necesidades. En el menor tiempo, ellos aprenden a leer, a escribir, con diferentes actividades que se programan todos los días, siendo más alegres. Ellos son espontáneos, son bulliciosos, son despiertos y son un poco más autónomos, haciendo de cada clase un verdadero espectáculo donde todos aprenden. El ritmo de trabajo siempre lo pone el maestro. No debemos esperar que es el estudiante el que tiene que afanarse y que tiene que hacer toda la actividad. Es el maestro
el que impulsa a que el estudiante se motive para salir adelante. Entonces, de esta manera se van haciendo cosas, muchas actividades. Dice que la escuela es la oportunidad que el estudiante tiene para salir adelante, con la ayuda del maestro yempiano. En las diferentes clases se hacen muchas actividades. El primer momento que se hace es la clase entrevista, donde se conoce directamente al estudiante, persona a persona, se establece un diálogo muy sencillo a través de unas preguntas que luego serán tabuladas para colocarlo en la escalera en el nivel que tiene de lectura a escritura, conociendo su contexto familiar, su contexto social, económico, y también el contexto de la salud, de cómo está el niño con su cuerpo, con sus partes, con su funcionamiento. Eso es lo primero que se hace. Ahí, y luego de sensibilizar a los padres de familia, ya viene todo un proceso que yo he tratado de sostener en el Comercial del Norte ya casi 7 años, porque los que iniciaron están en grado séptimo, algunos continúan ahí en la institución. Entonces, lograr que el estudiante aprenda en menos tiempo, donde todo escribe con letra mayúscula. ¿Por qué las letras mayúsculas? Porque las letras mayúsculas están hechas a base de rectas y son todas diferentes. Entonces el niño no se va a confundir, a equivocar. Poquito a poco el estudiante va convirtiendo las mayúsculas en minúsculas. Cuando hace eso, él aprende su nombre con una escarapela que la utiliza todos los días. Ahí hay una disciplina que hay que sacarla cuando él va a descanso y todo eso. Entonces, en Yempa, como lo dije inicialmente, no es de hablar tanto, de decir cosas, porque sería larguísimo explicar cada una de las actividades. Yo hice lo posible de aprender lo que debía hacer, y eso es lo que venía haciendo, implementando esta didáctica con los niños de primero. Este año ha sido un poco más complicado, pues por lo de la virtualidad, pero he tratado también de hacer cosas con los niños. Los niños ya luego están en la capacidad de ellos mismos, escriben sus propios textos, trabajan sin libros guías, solo manejan 3 cuadernos o en cualquier papel que él desee escribir. Lo importante es que ahí plasme sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias reflexiones. Se fortalece la lectura analítica, la lectura comprensiva desde primero. El proceso de lectura y escritura son procesos totalmente diferentes. Yo antes me preguntaba por qué unos primero leen, por qué otros escriben, pero ya con Yempa aprendí que cada momento es totalmente diferente. El trabajo en grupo es importantísimo en Yempa, porque ahí es donde se fortalecen los lazos de amistad, se fortalecen los valores, la empatía, la colaboración, el uno aprende del otro. Eso, los problemas de indisciplina mejoran notablemente, porque se definen normas y reglas que ellos mismos se saca iniciando cada año escolar. También hacemos actividades lúdicas. El proyecto de danzas ha sido importantísimo en la institución educativa, porque a través de ellos, del proyecto de danzas, ellos manifiestan la disciplina también, porque no es solamente que salgan a representar la danza. Ellos desde el principio se les definen unas normas y unas reglas para participar en los grupos. Entonces, en Yempa, la sensibilización en los estudiantes, en los padres de familia, da un buen resultado al final de cada año. Los niños aprenden rapidísimo, rapidísimo. Yo vivo muy contenta y agradecida con esta metodología, porque me permitió aprender y hacer muchas cosas. Lastimosamente, pues la Secretaría de Educación no nos apoyó en esto, nos quedamos sin retroalimentación,
Hace 2 años tuve la oportunidad de comunicarme con uno de los profesores que nos alfabetizó y siempre han insistido para Popayán, pero no ha sido posible que los escuchen. Entonces, hasta ahí nomás llegamos. Y hace 2 años, como ya el profe también lo dijo, con este proceso se presentó en CONACYT y se le hizo reconocimiento a la institución. Vivo muy contenta con GEMPA. Yo ya no me vería haciendo otras actividades y devolviéndome a lo que ya había dejado. Como dije al principio, con GEMPA todo es posible, es de más de hacer que de decir. Esperemos que en otra oportunidad podamos compartir directamente como una clase. En el video aparece una clase sencilla donde con diferentes contextos. ¿Cuáles son los contextos? Salen de las cotidianidades del niño, de los eventos del colegio, de los eventos de la familia. Eso no se sacan de ninguna cartilla, de ningún libro. Se producen directamente ahí en el salón. Con eso se hacen las fichas didácticas donde ellos escriben sus sustantivos concretos, que son las palabras claves que ellos deben aprender, y con eso forman sus oraciones, sus producciones, como yo les digo, mis propias producciones, y eso todavía lo continúo haciendo hasta en este año, así sea virtual, con los estudiantes de segundo que ya tengo, ¿no? Los grupos que se organizan máximo son de 4 estudiantes, pues los espacios deben ser amplios porque los niños deben moverse mucho, deben participar activamente y tener mucho material, ¿no? Iniciando el proyecto, el rector les apoyó muchísimo a los padres de familia con material, fotocopias, todo ese material que aparentemente se deja por ahí, lo reutilizamos, todo se reutiliza, el material reciclado de las actividades. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido con GEMPA. Pues hay muchas cosas que quedarían como en el aire porque son actividades muy puntuales que se hacen dentro de cada clase. No interfiere con el proyecto, con el plan de área, ni con lo que uno tiene planeado diario, porque todo se hace transversal. Lo lúdico, lo de matemáticas lo aprenden de una forma también agradable, aunque solo nos prepararon, pero para leer y escribir, pero ellos cuando cuentan las letras del abecedario, agrupan conjuntos, organizan, clasifican, con GEMPA con juego todo es posible, todo muy agradable, los niños participan. Cuando los niños han pasado a segundo con otros compañeros, yo les pregunto, dice que son niños muy activos, que son niños muy bullosos, ellos están preguntando, ellos están haciendo, entonces las clases son diferentes, son muy amenas y el resultado es favorable para ellos. Ahora tengo el grado segundo, virtual ha sido un poco más complicado, pero ellos todavía seguimos haciendo actividades, así sea virtual, así sea con las guías, hago actividades que todavía son de GEMPA, sobre todo para lectura y escritura. A ver qué más les puedo decir de GEMPA, que invitar a los docentes, a los compañeros, que con los niños pequeños debemos buscarles actividades más lúdicas para que ellos se sientan alegres, contentos, que la escuela sea la oportunidad para ellos desarrollar todas sus capacidades. El significado de GEMPA en mi vida ha sido muy fructífero, que al principio me costó, mejor dicho, hasta lágrimas, pero ahora es algo que yo veo. Por ejemplo, yo les digo en mi familia, a los nietos, yo quisiera que mis nietos aprendieran de esa manera. Es que ellos no aprenden de memoria, nada es de memoria, todo ellos les va fluyendo. Uno, de un momento a otro, uno ya se da cuenta que ellos ya están, uno leyendo, otros escribiendo.
Entonces, si de pronto se presenta otra oportunidad cuando ya volvamos a la presencialidad, si Dios permite, pues los invito para que nos visiten en la institución comercial del norte en la jornada de la mañana para brindarles el espacio de participación con los niños del grado primero, aprendiendo a leer y a escribir, aprendo a vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Socorro, por estar con nosotros, por compartirnos tan importante experiencia. Sabemos que ha sido un trabajo muy fuerte, arduo allá en cada una de las aulas de clase y pues que se han beneficiado muchos estudiantes, se han beneficiado muchos padres de familia, muchas familias por ese proceso. Y se cambia, se rompen esquemas, se comienzan a cambiar paradigmas, que eso es lo más importante y eso es lo que busca cada uno de los proyectos que tenemos. Nuevamente, mil y mil gracias. Ahora invitamos a la profesional en psicología, Marlenciley Velasco Muñoz, quien es egresada de la Universidad Antonio Nariño, magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad Santander, es docente de básica, se vincula como docente de la básica primaria en el 2010 en la institución educativa del Mirador. También en el 2005 y 2009 hace parte del programa de personas con situación de desplazamiento, programa muy importante por parte del gobierno nacional. Muy buenas tardes, doctora Marlenciley, bienvenida a este conversatorio en el marco de los 40 años de la Institución Educativa Comercial del Norte. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad de la Institución Educativa Comercial del Norte que hoy se encuentra conectada a este conversatorio. También al señor rector Magíster Edgar Meneses y a todo su equipo de trabajo, directivos, administrativos y docentes, especialmente a la profesora Socorro Chilito, que me antecedió. Un agradecimiento, mucho aprecio, afecto y admiración por la dedicación en su trabajo, por la invitación que me ha hecho hoy para participar en este importante conversatorio en conmemoración a los 40 años de su importante institución. Bueno, la profesora Socorro Chilito pues ya ha mencionado muchas cosas de YEMPA, sin embargo, como ella dice, pues si uno quisiera hablar de YEMPA, realmente aquí se demora toda la tarde, toda la noche y no termina, porque son muchos los detalles que uno pudiera contar. Pero pues hoy en este conversatorio yo quiero como comentarles brevemente mi experiencia con la pedagogía YEMPA. Durante el tiempo que la trabajamos, comentarles que pues de mi parte siempre he sido una persona muy inquieta por, digamos, todo esto que tiene que ver con la transformación social, con nuevas formas de pedagogía, con el libre pensamiento, con de pronto la forma crítica de ver las cosas. Entonces, cuando llega esta metodología YEMPA, que llega de casualidad, pues para mí realmente es algo muy, muy gratificante porque tiene que ver mucho con las cosas que yo voy buscando en la vida y con los procesos y los trabajos que yo quiero realizar con mis estudiantes. Llega, como dice la profe Socorro, en el 2014, cuando la Secretaría de Educación manda la invitación a las instituciones educativas de Popayán. Y en el caso particular, pues nuestra rectora, la señora Irma Díaz Polanco, ella nos hace la invitación, nos la transmite a los docentes que estábamos con el grado quinto en ese entonces, porque en el colegio se tiene siempre como digamos, la costumbre, la idea o el trabajo de que un docente inicia en el grado primero como director de grupo de unos estudiantes y finaliza hasta el grado quinto. Entonces, a nosotros ya nos tocaría el año 2015 trabajar con estos chicos, con los más pequeños. Iniciamos en el 2015, hacemos un grupo de trabajo con varias, 5 o 6 personas de las tantas que iniciamos en esta formación. Pues realmente tratamos como de agruparnos viendo personas que estamos como muy interesadas con el trabajo, con el proyecto, y empezamos a reunirnos periódicamente. ¿Por qué? Porque cuando ya arranca el año 2015 y sabemos que tenemos que enfrentarnos en las aulas a una metodología pues, que era diferente, a algo distinto a lo tradicional, a pesar de que yo ya venía
pues como impulsando otro tipo de situaciones y de pedagogías distintas a la tradicional, pues siempre enfrentarse a algo nuevo es complejo. Entonces empezamos a reunirnos, que es como debe realizarse todo trabajo, ¿no? Tiene que tener una comunidad pues de aprendizaje en la que nos veíamos para poder decir cómo estábamos trabajando las actividades, qué cosas estábamos haciendo particularmente en cada institución, mirar qué cosas funcionaban, qué de pronto cosas no estaban funcionando, dábamos ideas, aportábamos cómo se podía mejorar, cómo se podía trabajar y mirábamos que las experiencias positivas las podíamos trabajar en nuestra institución. Empezamos entonces a crecer como grupo, como equipo y así pues entonces hacemos todo el trabajo del año 2015 en el que pues la Secretaría de Educación en parte apoyó pues en la parte económica sobre todo, ¿no? Y bueno, al final pues sí, realmente hubo que trabajar un poco como con las uñas, las instituciones educativas tuvieron que poner de su parte, en el caso nuestro pues la rectora siempre fue muy dada a colaborarnos con el trabajo, si era necesario fotocopias, guías, todos los elementos que necesitáramos, pues ella nos los aportó, entonces pudimos terminar ese año 2015. Bueno, entonces una pequeña pues presentación como para comentarles el trabajo. Aquí el propósito que nosotros teníamos pues, y que se tiene siempre con YEMPA es superar la enseñanza tradicional de lectura y escritura. Ya sabemos todos pues que veníamos trabajando con el silabario, mame, mi, momú, pape, pipopú, y es un reto siempre tratar de trabajar una cosa distinta, porque entonces el padre de familia que no está acostumbrado, los compañeros, los directivos siempre van a estar allí como mirando a ver, bueno, eso sí funciona, no funciona, y si no funciona, pues entonces de pronto como el miedo a decir, bueno, ¿qué pasó? Luego, pues también tratar de evitar la deserción escolar. Yo considero con estos dos aspectos, primero, que sí se puede superar la enseñanza tradicional. Definitivamente mis estudiantes aprendieron a leer, a escribir sin una plana, ni una sola plana, entonces realmente el método funciona. ¿Cómo se puede evitar la deserción escolar? Pues porque el trabajo que se maneja con los estudiantes es un trabajo bastante, es decir, llevamos muchas actividades al aula, es un trabajo sumamente organizado. Entonces, cuando un estudiante o un grupo de estudiantes tiene trabajo y además el trabajo es agradable y el estudiante siente que le gusta, que puede trabajar, entonces pues le gusta estar en su institución, en el salón, en el trabajo. Por otra parte, la disciplina, como decía la profesora Socorro, mejora muchísimo. Eran salones a los que cualquier persona podía llegar en cualquier momento y los estudiantes estaban trabajando en silencio. Si no quiere decir que no participaran, solo que pues se enseña una forma de participación, levantando la mano de manera organizada, muy participativos, pero muy organizados. Bueno, usar el juego como herramienta pedagógica, se trabajan muchos juegos, barajas, fichas didácticas, de muchas formas para que el estudiante pueda aprender el trabajo que tiene que realizarse y hacerlo de manera amena. Por último, pues garantizar la alfabetización, que es una lectura comprensiva y la producción escrita. Entonces, más allá de tratar, por ejemplo, de ir deletreando, lo que se hacía acá era procurar que el estudiante leyera o lea de manera global. Entonces, que lea una palabra, que lea una frase de manera global y que al terminar de leer haya entendido qué era lo que estaba leyendo. Bueno, aquí presento unas pocas actividades, pues la primera que aparece aquí es cómo se organizaban los grupos de aula de manera democrática en la que los estudiantes hacían sus votaciones y asimismo se elegían y se podían trabajar en grupitos de 4. Ustedes aquí ven las mesas, están dispuestas para que se trabajen grupos de 4 estudiantes. Trabajaban con las escarapelas, todos los días se trabajaba la escarapela de una manera muy distinta, hay muchas variaciones. Al inicio de la clase, por ejemplo, decir, tengo la escarapela de un estudiante que inicia con la letra S.
Entonces todos empiezan a hablar, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Era Manuel? No, Manuel no es porque empieza con M, por allá dice alguien. Entonces con S y se empiezan a trabajar los fonemas. Entonces, es Sara y así. Bueno, son muchas las variaciones que se hace con el manejo de las escarapelas para poder entregar y de paso poder hacer un afianzamiento de la lectura, de la escritura y de la forma en la que se escuchan las palabras y las frases. Aquí los niños están trabajando también con un glosario. Bueno, estos son algunos de los glosarios trabajados. Entonces, por ejemplo, aquí el primero es la primera semana del colegio, donde los estudiantes en conjunto y con la dirección mía hicieron un texto muy corto de unos 3 párrafos más o menos, en el que ellos, bueno, dijeron todo lo que ocurrió en la primera semana de clase. Fue unas actividades pues muy bonitas porque ellos iban mencionando cosas que les sucedieron, ¿no? Entonces cada vez que se leía el texto ellos como que se reían porque se acordaban de la situación que les había ocurrido. Obviamente es eh, un glosario contextualizado a las cosas que ellos vivían. Luego trabajamos un cuento, bueno, también trabajamos acá en el último contexto que ustedes ven, fue una actividad que se hizo en el colegio, se llamaba Un lugar sin acoso escolar. Entonces también resultó un texto que ellos lo fueron creando, en el que se hablaba pues de lo que ocurrió ese día, de que salieron los niños de primero, de que les dieron un loquiño, que les dieron arroz con pollo, que la profesora Marlene bailó unas danzas, que la profesora Edna hizo una actividad, que la profesora Di, que es la coordinadora, y así, bueno, que hubo una guitarra porque les dieron serenata. Entonces son elementos que son sustantivos concretos necesariamente que se sacan de este texto para que ellos en las fichas didácticas que luego nosotros llevamos a realizar, ellos practiquen la escritura y la lectura de estas palabras con un más o menos conglomerado de unas 100 palabras que han trabajado con unos 10 contextos o más o menos pues 10 contextos de estos. Los estudiantes logran, ya saben escribir y leer estas palabras, entonces logran conformar otro tipo de palabras que, por ejemplo, si ya saben cómo se escribe carpeta, entonces entenderán que en otro contexto, si ven la sílaba K, entonces dirán, por ahí yo la había visto en carpeta, entonces debe sonar K. Y bueno, y así sucesivamente. Son detalles que de pronto pues ahorita no nos podemos extender. Ya después uno ve que espontáneamente van apareciendo los escritos que van leyendo. Realmente eso es una cosa mágica, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que después de que escribían con su propia simbología, con unas formas pues que uno pues no les entendía inicialmente los textos que ellos componían, después empiezan ya a hacer sus composiciones, a veces pegando unas palabras, a veces separando otras, pero que ya se empiezan a entender. Entonces ya para uno es muy gratificante. Miren, aquí por ejemplo, esto ya es para la fecha de inicios y finales de septiembre, en los que ya casi finaliza el año escolar, y uno se angustia desde julio, agosto, empieza a angustiarse si el estudiante o si los estudiantes no están leyendo y escribiendo. Entonces, estos son algunos ejemplos. Bueno, quisiera mencionar pues algunos aspectos positivos de la implementación. Primero, pues un ambiente de trabajo cálido y agradable. Yo les puedo decir que fue una experiencia sumamente gratificante, estudiantes que aprendieron a trabajar en silencio, que aprendieron a trabajar en orden, obviamente con dificultades como en cualquier aula, con dificultades como las que puede tener cualquier estudiante normalmente, porque esas cosas ocurren, pero en la generalidad era un grupo muy agradable, muy agradable. El uso del glosario pues le da la independencia también al niño en la autocorrección de las fichas. Cada niño tiene un glosario, como los que ustedes vieron, se les imprime, se les mete en un bolsillito de catálogo para que se conserve, y cada vez que hacen su ficha didáctica ellos pueden sacar su material, su glosario, sus cuadernos para poder repasar la forma en la que se escriben y se leen las palabras. No hay esto de, por ejemplo, como la parte punitiva a veces de que cuando se hacen en grupitos, entonces tapan con el cuaderno para que no les vean. No, acá es todo lo contrario, es un trabajo colaborativo,
los compañeros le pueden ayudar al otro, porque precisamente de eso se trata, de que puedan colaborarse, de que puedan aprender en conjunto. Es más tendiente como a la evaluación formativa. Bueno, se trabajaban las barajas, que también son un juego para familiarizar al estudiante con las palabras y con las iniciales que habían en las palabras de cada contexto. El trabajo con las escarapelas, pues le permite al niño hacer relaciones de letras, sílabas, sonidos en diferentes palabras. El aprendizaje se genera de manera espontánea, lo que les decía hace un rato, de un momento para otro ya empiezan a escribir y a leer. Se genera la conciencia democrática en el proceso que ustedes veían hace un rato, cuando ellos eligen a sus compañeros, los que van a ser parte del grupo. Y se enfatiza en la reflexión más que en la memorización de contenido, ya lo explicó la profesora Socorro. Aspectos importantes que yo creo que se deben tener en cuenta cuando se trabaja Yempa. Elemental, el grupo de estudio. ¿Sí? Se necesitan comunidades de aprendizaje para poder trabajar en ello, porque o sea, es necesario que entre las personas que trabajamos la pedagogía y este tipo de metodologías, pues tengamos esa posibilidad de expresar las cosas que hacemos para mejorarlas o para replicarlas en otros salones y para pues que las cosas sean lo mejor posible siempre. Hacer las reuniones periódicas, esto es importantísimo, lo que sigue aquí, el espíritu de transformación. Yo creo que una técnica, una didáctica o una pedagogía por sí sola, pues realmente no tiene validez, ¿sí? Necesariamente tiene que uno tener ese espíritu de transformación. Y yo creo que los docentes, esperaría yo que en un 100% lo tuviéramos. Si no fuera así, pues entonces estaríamos en el lugar equivocado. Realmente trabajar estas técnicas y todas estas metodologías no es simplemente llegar y decir es que las voy a aplicar al pie de la letra, no, es que hay que tener un espíritu de querer hacer las cosas. En las reuniones, en los grupos de estudio es importante discutir conceptos, discutir prácticas. ¿Para qué? Para poder entonces sistematizar esas actividades que yo veo que sirven y que las puedo trabajar también en mi salón, que lo hizo otra compañera, o mirar que otras personas me pueden sugerir a mí formas distintas de hacer las cosas. Contextos y temas dinámicos. Siempre trabajar el contexto. La profe Socorro Chilito decía ahorita, bueno, es que al principio le costó lágrimas, ¿sí? Lo que pasa es que es un trabajo muy dedicado, ¿sí? Entonces, particularmente yo les puedo decir que en las tardes, todas las tardes yo tenía que llegar a la casa a elaborar trabajo, a elaborar material para el día siguiente, todos los días elaborar material para el día siguiente. ¿Por qué? Porque es que no se puede sacar de cualquier libro lo que se les lleva a los estudiantes. Tiene que ser de la lectura, tiene que ser del texto que ellos mismos hicieron, tiene que ser de las cosas que se viven en el salón, de lo que ellos viven en su casa, y así sucesivamente. Entonces, no es algo que se saque de un libro, sino que es mucho material que se tiene que trabajar en casa. Importante el drama de los niños, que nosotros lo identificamos en las clases de entrevista que se hacen al inicio del año en cada periodo, al inicio de cada periodo. ¿Qué quiere decir el drama de los niños? Pues que nosotros tenemos que entender que los estudiantes tienen sus propios problemas, sus propias situaciones, sus propias vivencias. A veces en casa se generan unas situaciones que desconocemos y queremos llegar al salón con el tema del sustantivo, por ejemplo, sustantivo propio, sustantivo común, una lista acá, hagamos acá, y el estudiante en su cabeza tiene otra cosa. Entonces, desconocer que el estudiante viene de su propio contexto, con sus propios problemas, dificultades, situaciones, intereses, pues es realmente hacer un trabajo inoficioso. Entonces, tener en cuenta estas cosas para poder hacer contextos llamativos y que sean para el trabajo de los estudiantes y que puedan aprender, eso es lo que se tiene que realizar con Yempa. Quisiera también pues, aprovechar para hablar un poco de los limitantes, ¿no? Este tipo de programas flexibles siempre se impulsan por una administración determinada, ¿no? De gobierno.
Entonces, cuando llega el próximo periodo, entonces de pronto a los que llegan no les interesa. Entonces, fácilmente desechan la idea y no se apoya económicamente ni tampoco, pues, como en la intención, por lo menos. Entonces, muchas de estos programas y de estas pedagogías tienden a quedarse en el olvido. Pues yo la verdad quisiera felicitar a la institución educativa comercial del norte por ese pues entusiasmo que le ha puesto al trabajo, por seguir con la metodología YEMPA, porque se dieron cuenta pues que es algo que realmente funciona, que vale la pena trabajarlo, que a pesar de que tiene pues tiene que trabajarse con un recurso adicional, ellos pues lo están haciendo, ¿no? Aquí lo digo yo, pues los recursos son insuficientes para el material pedagógico que asegura una adecuada implementación. Pues la alcaldía en ese entonces había destinado unos recursos para poder que la implementación se hiciera como era. Desafortunadamente no se hizo. Para nuestro caso, pues la rectora, yo les comentaba, fue incondicional en ese año. Ella nos colaboró con todo lo que necesitábamos y se le decía, profe, se necesita esto. Entonces ella lo miraba de dónde se hacía, pero se hacía. Desafortunadamente, pues después de eso, ya como les comentaba, en el colegio de grado primero, pues uno sigue con segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el año anterior que nos cogió la pandemia, yo tuve que tomar otro grado primero. Inicié con otra vez a trabajarle a YEMPA y a otras pedagogías que son muy relacionadas con YEMPA. Convencí a mis compañeros de grado primero para que empezáramos a trabajar con ello, habíamos alistado material y eso cuando se dio lo de la pandemia. Entonces, pues por un lado, complicado seguir conectando con los compañeros y por otro lado, también para los padres de familia, tratar de explicarles la dinámica es difícil, aunque ellos ya se había hecho una reunión con ellos en la que se les estaba explicando que no se iba a trabajar de manera convencional ni de manera tradicional. También les puedo decir que aquí con esto que dice distanciamiento de la pedagogía tradicional, el año pasado que trabajé primero, vuelvo y ratifico, no se necesita trabajar planas para que los estudiantes aprendan a leer y escribir. Los estudiantes estuvieron en sus casas la gran parte del tiempo de instrucciones de sus trabajos y todo con el padre de familia, obviamente orientado pues por nosotros los docentes, pero no necesitaron de las planas para aprender a leer y a escribir. Bueno, pues muchas gracias, nuevamente agradecerles por este espacio de reflexión que es bien importante, y pues esta es como la pequeña experiencia que tenía yo para presentarles. A usted muchas gracias por acompañarnos, por compartir, por tan importante experiencia que lo ha vivido en otra institución, igual que el Comercial del Norte. Nos parece que esos compartires enriquecen muchísimo a ambas instituciones y en un proyecto tan importante cual es el de YEMPA. Creemos que las personas que en este momento nos están siguiendo por el canal de YouTube de nuestro colegio, pues pueden sacar las diferentes conclusiones de tan importante evento. Señor rector, entonces tenemos estos minutos para que hagamos las preguntas acá a nuestras invitadas en esta tarde de jueves de conversatorio. Entonces tiene la palabra, profe. Sí, no, en primer lugar agradecer a Socorro, a la profe Marlene, por esta acertada exposición. Eso nos invita a hacer una reflexión muy profunda sobre los procesos de aprendizaje, sobre las metodologías. Nosotros somos de otra escuela, a nosotros nos tocó aprender a leer y a escribir de otra manera. Escribíamos con pizarra, no sé si hay aprender a escribir con pizarra, pero bueno, ¿cuál es la idea? A ver, en este momento, siglo pasado, y ustedes han planteado muchas cosas interesantes.
Una de las preguntas, bueno, en ese contacto y en ese trabajo en red que ustedes plantean que debe hacerse, ¿cómo han visto pues la continuidad de esta metodología en las otras instituciones de Popayán? Porque referentes nacionales hay muchos. Conozco que en otros departamentos se continúa con la experiencia independiente de la propuesta de gobierno que se haya dado. En ese momento fue otro gobierno, en este momento hay otro, pero importante es que el maestro pues esté convencido de esa tarea. Entonces esa sería como un primer interrogante para ustedes. El segundo interrogante que podríamos tratar de desarrollar es, necesariamente esto está enmarcado en las pedagogías activas, como de Piaget, el constructivismo y toda esta cosa. Y lo tercero sería intentar un poco mirar cuál ha sido y por qué la Secretaría de Educación no ha continuado con los respaldos. Y muy efectivo pasa, por ejemplo, como lo que pasó con Yempa, sino que pasa con muchas cosas. Entonces, ese sería como estos tres interrogantes para que al final pues cerremos con que nos va a colocar la profesora Socorro cuando ya Evelio haga el énfasis en el agradecimiento final. Entonces, esas son, pues, independiente quién les responda, pero esos son como tres interrogantes. Bueno, profe, para todos, en lo virtual ha sido un poco más complicado, ¿no? Pero en la cuestión de lectura y escritura, con los del grado segundo A que yo tengo, he tratado de continuar con lo de la lectura y lo de la escritura. Por ejemplo, el año pasado una niña, ella participó con un cuento escrito por ella misma en afrocolombianidad. Yo le compartí a usted la actividad, la niña fue galardonada este año, se inscribieron muchísimos, pero el comercial solo a ella y ella fue galardonada con uno de los premios. Entonces, mire, eso es resultado del trabajo que se ha venido haciendo con Yempa. La niña dice que ella agradece el estímulo y la mamá también de ella misma. Empezó un cuaderno a escribir. Los niños tienen un cuaderno especial para ellos escribir sus propias ideas. Todos los días hacen eso, escriben sus propias ideas. En lectura, la mayoría están muy avanzados en lectura comprensiva. Entonces, ese es un resultado del proceso que se venía llevando, que es algo, pues, no tan rápido como presencial, pero poquito a poco he logrado cosas. Con la Secretaría de Educación, al principio hicimos muchas peticiones, la profesora María Teresa Moreno, ella nos colaboraba llevando, pero no fue posible. Hace 2 años, en el 2019, en Bogotá, en junio, había un encuentro porque venía Esther Grossi a un conversatorio. Nosotros teníamos toda la intención de ir, pero se presentó algo del paro y fue imposible. Los profesores que nos alfabetizaron dicen que con Popayán ha sido complicado hacer la continuidad, pues porque usted sabe lo que dice la profe, viene un alcalde, luego el otro secretario de Educación, y no ha sido posible. Hace 2 años se hizo el intento que nos iban a volver a llamar porque ahora ha cambiado totalmente. Hay otras actividades que nosotros estamos o digo personalmente, pues como que nos quedamos con lo que nos alfabetizamos, pero eso ha cambiado del cielo a la tierra, dice uno de los profesores, pero no ha sido posible. Yo personalmente sí agradezco a la institución, al señor rector, que siempre ha estado pendiente, me ha dado los espacios, cualquier cosa está preguntando, con los padres de familia también. Los padres de familia, ya la mayoría ya dicen, allí con la profesora de ese salón pequeñito aprenden de otra manera.
Entonces, eso ha sido algo muy, muy bueno en la institución y a mí me gusta. A mí me ha gustado y ya, pues, no sé, hasta que Dios que me permita seguirlo haciendo. Entonces, volverme a lo antes, pues fue bueno para mí, pero no, ya como que me he olvidado. Entonces sí me gusta jumpear y espero que el señor rector me siga dando la oportunidad si es posible. Y pues bueno, que Dios permita que logremos hacer cosas por estos chicos de la Comuna 2, que son muy vulnerables, pero que son niños cariñosos, ellos son amables, ellos uno en medio de todo sabemos que nos quieren y nos aprecian. Igualmente nosotros también, ahí el trabajo colaborativo para ellos ha mejorado notablemente en el comercial. Muchas gracias. Profe Marlene, sus puntos de vista. Sí, gracias, profe Edgar. Bueno, especialmente el primer punto que planteaba el rector, ¿no? A mí me parece que es sumamente difícil hacer este tipo de grupos de estudio. Creo que somos una sociedad y unos docentes a veces muy arraigados a lo tradicional, por el hecho de que ya se sabe lo cierto, ¿no? Entonces, ya eso funcionaba, como fuera, funcionaba, ¿sí? Entonces nos da miedo arriesgar y decir, bueno, miremos a ver qué pasa, porque es que a otras personas les ha funcionado. Lo he vivido con los compañeros con los que hemos tenido que reunirnos, ¿no? Yo propongo, miro, no sé qué, es ese miedo, ¿no? Y si no leen, y si no escriben, y se llega, como les decía, julio, agosto, y empiezan con esa angustia, no dormir, porque es que los estudiantes digo, no, hombre, pues es que lo principal es lo que los estudiantes están entendiendo, lo que están viviendo, eso llega por añadidura, eso va llegando. Es ese miedo a incursionar en lo nuevo, ¿no? Entonces estamos como todo esto a veces nos trae como pedagogías nuevas, cosas nuevas, pero esos son unos brochazos, o sea, son como unas cosas externas, pero por dentro estamos igualitos con la pedagogía tradicional y queriendo sacar esa pedagogía tradicional. Cuando no nos hemos dado cuenta que estamos con una sociedad tan exigente, que nuestros estudiantes manejan la tecnología al derecho y al revés, y que nosotros tenemos que no ponernos a la par, tenemos que ser orientadores de estos estudiantes en todas estas cosas que se han venido y que hoy con mis estudiantes precisamente hablaba yo de eso, cuando les hablaba del desarrollo de la comunicación. Yo les decía, pero es que sí, cuando yo era niña yo todavía me comunicaba con cartas, ¿sí? Y las cartas hace más de 100 años, pero de 15 años para acá eso se volvió una cosa así rapidísima, ya el internet y el WhatsApp y la comunicación se vuelve una cosa tan fluida que yo ya no tengo que esperar ni un segundo a que me contesten, ¿no? En cambio, la carta antes yo tenía que esperarme hasta un mes para poder saber qué era que me iban a responder de otro lado. Bueno, eso, entonces no hemos querido estar a la par de esas cosas, nos da miedo lo nuevo, lo novedoso, y es duro, es difícil tratar de entrar en esas, como en esos caparazones y romper esquemas, romper ideas, es sumamente difícil. Por eso yo digo que sí es necesario, cuando yo me encontré pues con la profe Socorro y las otras 4 o 5 compañeras, empezamos como a buscarnos, ¿no? Porque bueno, somos las personas que estamos como interesadas en el trabajo, reunámonos. Y ahora nos damos cuenta, yo creo, la profe no me deja mentir, yo no he escuchado, pues en las otras instituciones hay una que otra que tal vez está trabajando Yempa, una que otra, pero realmente que hubiera quedado el programa no ha quedado porque no permeó, es decir, como que no interesó lo suficiente, entonces los poquitos que nos reuníamos, ahorita pues estamos un poco dispersos, pero la verdad yo sí sigo muy inquieta con el trabajo, en las cosas que hago cotidianamente, en las cosas de mi institución, siempre estoy como allí martillando, martillando, a ver cómo surge algo diferente. Bueno, sí, muchas gracias. Qué bueno. Tenía una pregunta, era precisamente sobre ese, el romper esquemas, que es lo más difícil, porque estamos muy dados a la educación tradicional y para innovar procesos pedagógicos a veces nos quedamos como cortos los maestros, sobre todo los que somos del siglo pasado, ¿no? Pero qué bueno, conozco algunos, además de ustedes, alguna parte de otra institución
que alguna vez me dijo, yo les enseñé a leer y escribir en preescolar sin hacer planas, lo dijo la psicóloga en un comienzo y lo dijo también. Claro, yo dije, pues yo me asombré y dije, yo no creo, pero mire, me fui a averiguar, claro que sí, y hoy ustedes me ratifican eso. Qué bien, muchas gracias, muy amables por tan importante proceso que le da mucha credibilidad al maestro, que le da mucha fe en los padres de familia para seguir creyendo precisamente en el avance que va a tener y que tenemos que estar a la par con los avances tecnológicos y con todas las propuestas que salen. Muchas gracias a la profesora Socorro Chilito por estar con nosotros, a usted, doctora Marlene Velasco, qué bueno por compartirnos tan importantes experiencias de YEMPA. Me gustó la palabra, voy a seguir yempeando, dijo la profesora Socorro, qué bueno. Y interesante, en una próxima charla a nivel interna de colegio, profe, en presencial, se pudiera dar a conocer esta parte tan importante y que los profesores entremos a preguntar todos, porque muchos no conocemos esta parte. Muchas gracias, muy amables, por estar en este gran conversatorio. Al señor rector, muchas gracias a usted por crear los espacios, como siempre, con su liderazgo que lo caracteriza. Y finalizamos con el evento, con el video que tiene usted, profesora Socorro, para que lo conozcan todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, que tengan un resto de tarde muy, muy feliz. Hasta la próxima oportunidad, muy amables. Bye. Gracias. Desde hace 10 años estoy orientando en el grado primero y desde hace 4 años implementando el proyecto YEMPA. El método YEMPA es una estrategia diferente con la que los niños del grado primero aprenden a leer y a escribir a través del juego, fortaleciendo el trabajo en equipo, realizando diferentes actividades que hacen que el proceso sea más rápido, dinámico, participativo, siendo niños autónomos con gusto por la lectura y la escritura, donde todos aprenden y el 100% son alfabetizados. La palabra plato. El dedito en la palabra plato. 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 ¿Listo? ¿Con qué letra inicia la palabra plato? Con la P. Estoy aquí con la profe Socorro y puedo hacer, con el modo YEMPA puedo hacer el abecedario y mi nombre. Estoy muy feliz porque aprendí las letras del abecedario y mi nombre, mayúsculas y el método de YEMPA. Estoy aprendiendo a leer y a escribir rápido con el método YEMPA y escribo mis propias ideas. ¿Por qué YEMPA es diferente? Porque nos salimos de la rutina con juegos, sin hacer planas, utilizando solo 3 cuadernos, sin cartillas guías, sin método silábico. Todo se inicia con el nombre y apellido de cada estudiante en letra mayúscula, porque las letras mayúsculas están hechas a base de rectas y poco a poco ellos la van convirtiendo a letra minúscula. Aprenden el abecedario, se continúa con la creación de diferentes contextos escritos que salen de las situaciones cotidianas, familiares y sociales del niño, sin interferir con los planes de área y de aula programadas en la institución. Este año cuento con 25 estudiantes, de los cuales hasta el momento están alfabetizados el 80%, porque con YEMPA todo es posible. Con YEMPA leer y escribir me enseña a aprender a vivir. Mi hijo Samuel Esteban ha sido uno de los beneficiados del método YEMPA. Ahorita él ya escribe mejor, sabe escribir su nombre, sabe el abecedario, él hace sus propias oraciones, lee oraciones cortas. Con YEMPA la vida es mejor, cada día soy un campeón. Estoy muy contenta con el método YEMPA que usa la profesora Socorro,
ya que se ha ido cada niño aprendiendo a leer y a escribir de acuerdo al ritmo de trabajo que ellos traen mediante diferentes actividades, y se ha fortalecido el trabajo en grupo en el salón con todos los niños. Muchas gracias por su atención. Dios les pague. Gracias, profes. Marlene, ya ahí creo que termina la grabación.